La anciana de la tienda lo llamó Mateo, y el doctor Sebastián Romero sintió que su sangre se congelaba. Nadie en el mundo conocía ese nombre, el nombre del niño que supuestamente había muerto hace 25 años. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos. El Mercedes negro se detuvo frente a la plaza principal de San Miguel de los Olivos, levantando una pequeña nube de polvo que flotó en el aire tibio de la mañana. El doctor Sebastián Romero observó por la ventanilla polarizada el pueblo que no había visto en 25 años. Todo parecía haberse congelado en el tiempo. Las mismas casas de adobe con techos de teja, la misma fuente de piedra en el centro de la plaza, incluso los mismos bancos de hierro forjado donde alguna vez se había sentado de niño a soñar con un futuro distinto. Su chofer, un hombre joven y eficiente llamado Mario, le abrió la puerta con una reverencia apenas perceptible. Sebastián salió del vehículo ajustándose la corbata de seda italiana, sintiendo el peso de su traje gris perfectamente confeccionado bajo el sol despiadado del mediodía. A sus 42 años, el doctor Sebastián Romero era una leyenda en los círculos médicos internacionales. Neurocirujano de fama mundial, director de 3 hospitales privados, autor de innumerables publicaciones científicas. Su rostro aparecía regularmente en revistas especializadas y programas de televisión. Era el orgullo de México en el campo de la medicina, el ejemplo perfecto del hijo humilde que había alcanzado las estrellas. Pero aquí, en este pueblo olvidado del estado de Michoacán, nadie sabía de sus logros. O al menos eso creía él. La razón de su visita era simple y a la vez dolorosa. Su madre adoptiva, Doña Refugio, había fallecido hacía una semana. La mujer que lo había criado desde los 5 años, que lo había alimentado con tortillas hechas a mano y frijoles, que había vendido sus pocas joyas para pagar sus primeros libros escolares, descansaba ahora en el pequeño cementerio del pueblo. Sebastián había llegado tarde al funeral. Una emergencia médica lo había retenido en Suiza. Ahora venía a arreglar los asuntos pendientes y a despedirse de la única madre que había conocido. Mario lo siguió cargando un maletín de piel mientras Sebastián caminaba hacia la notaría del pueblo. Los pocos transeúntes se detenían a mirarlo con curiosidad. No era común ver a un hombre vestido con tanta elegancia en San Miguel. Una señora que barría la acera frente a su casa dejó escapar un suspiro de admiración. 2 niños que jugaban canicas se quedaron boquiabiertos ante el brillo de sus zapatos italianos. Después de una reunión breve con el notario, un hombre regordete que sudaba copiosamente mientras revisaba los papeles de la herencia, Sebastián decidió caminar por el pueblo. Necesitaba aire, espacio para respirar lejos de la oficina asfixiante llena de polvo y documentos amarillentos. Le indicó a Mario que lo esperara en el auto y comenzó a recorrer las calles de su infancia. Todo le resultaba extrañamente familiar y ajeno al mismo tiempo. Ahí estaba la panadería donde Doña Refugio compraba el pan dulce los domingos. Más allá la escuela primaria con sus muros descarapelados pero aún en pie. Y en la esquina de siempre, la pequeña tienda de abarrotes de Doña Carmela. La tienda parecía sacada de otra época. Las ventanas de madera estaban decoradas con carteles publicitarios descoloridos, y de las vigas del techo colgaban ristras de chile seco que llenaban el aire con su aroma picante y terroso. Sebastián se detuvo frente al escaparate, observando los frascos de conservas caseras, las canastas con pan, los productos dispuestos con el mismo orden meticuloso que recordaba de su niñez. Algo lo impulsó a entrar. Quizás la nostalgia, quizás el deseo de revivir un momento de simplicidad en medio de su vida complicada. La puerta de madera crujió al abrirse, haciendo sonar una campanilla oxidada que anunciaba la llegada de clientes.
El interior de la tienda era fresco y oscuro, un refugio contra el calor abrasador del exterior. El olor a especias, jabón de lavanda y madera vieja lo envolvió como un abrazo. Detrás del mostrador, una mujer anciana levantó la vista de un libro de cuentas que anotaba con letra temblorosa. Era doña Carmela, aunque ahora lucía mucho más vieja de lo que Sebastián recordaba. Su cabello completamente blanco estaba recogido en un moño bajo, y sus manos arrugadas mostraban las venas azuladas bajo la piel translúcida. «Buenos días», dijo Sebastián con voz cortés, quitándose los lentes de sol. La anciana lo miró fijamente durante unos segundos que parecieron eternos. Sus ojos grises, aún brillantes a pesar de la edad, lo escanearon de arriba abajo, deteniéndose en su rostro con una intensidad que lo incomodó. «¿Necesita algo, señor?», preguntó finalmente doña Carmela. Su voz era áspera pero firme. Sebastián pidió una botella de agua, más por educación que por sed. Mientras la anciana se movía lentamente hacia el refrigerador antiguo que zumbaba en un rincón, él observó los estantes. Todo seguía igual, los mismos frascos de dulces, las mismas velas de parafina, los mismos cuadernos escolares apilados junto a lápices de colores. «Aquí tiene», dijo doña Carmela colocando la botella sobre el mostrador de madera gastada. Sus manos temblaban ligeramente mientras extendía el recibo escrito a mano. Sebastián sacó su cartera de piel, consciente de lo fuera de lugar que lucía en ese entorno humilde. Le entregó un billete y esperó el cambio. Fue entonces cuando sucedió. La anciana lo miró directamente a los ojos y una sonrisa extraña, casi melancólica, se dibujó en sus labios arrugados. Tomó el dinero con una mano, mientras con la otra señalaba su rostro. «Tienes sus mismos ojos, Mateo», dijo con voz suave pero clara. «Esos ojos verdes que tu padre tenía. Sabía que algún día volverías». El tiempo se detuvo. El zumbido del refrigerador pareció amplificarse hasta convertirse en un rugido ensordecedor. Sebastián sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Nadie, absolutamente nadie en el mundo lo llamaba Mateo. Ese nombre había quedado enterrado 25 años atrás, junto con su pasado, junto con los recuerdos que había intentado borrar de su mente. «Debe estar confundiéndome con alguien más», logró articular Sebastián, su voz sonando extraña a sus propios oídos. «Mi nombre es Sebastián Romero». Doña Carmela negó suavemente con la cabeza esa sonrisa triste aún en su rostro. «Para el mundo serás el doctor Sebastián Romero, el famoso cirujano que sale en la televisión. Pero yo te vi nacer, Mateo. Te vi dar tus primeros pasos en esta misma tienda. Te vi llorar el día que tu padre desapareció. Y te vi el día que llegaste con refugio, con un nombre nuevo y una vida nueva, pero los mismos ojos verdes que me miran ahora». El silencio que siguió fue absoluto. Sebastián podía escuchar el latido acelerado de su propio corazón, sentir el sudor frío que comenzaba a formarse en su espalda, a pesar del aire fresco de la tienda. Sus dedos apretaban el borde del mostrador con tanta fuerza que sus nudillos se habían vuelto blancos. Afuera, el pueblo seguía su ritmo lento e imperturbable. Los niños gritaban jugando en la plaza, las campanas de la iglesia marcaban la 1 de la tarde, el sol seguía brillando implacable. Pero dentro de esa pequeña tienda de abarrotes, el pasado acababa de alcanzar al presente y nada volvería a ser igual para el doctor Sebastián Romero, o para Mateo, como alguna vez fue llamado en ese mismo lugar en lo que parecía otra vida, otro mundo, otra existencia completamente distinta a la que había construido con tanto cuidado durante todos estos años. Sebastián dio un paso atrás, alejándose del mostrador como si la madera hubiera cobrado vida y lo hubiera mordido. Su mente racional, entrenada en años de estudios científicos y lógica médica,
Buscaba desesperadamente una explicación. Demencia senil, pensó. La anciana sufría de confusión, de recuerdos distorsionados mezclados con caras del presente. Tenía que ser eso. Señora, repitió con voz más firme, intentando recuperar el control de la situación. Creo que me confunde con alguien más. Nunca he vivido en este pueblo. Solo vine a arreglar los asuntos de mi madre adoptiva, doña Refugio. Pero la certeza en los ojos de doña Carmela era inquebrantable. La anciana sacó un taburete de debajo del mostrador y se sentó lentamente como si supiera que la conversación sería larga. Hijo, no tengo demencia si es lo que estás pensando. Mi cuerpo está viejo, mis huesos crujen, pero mi memoria está intacta, especialmente cuando se trata de ti y de tu familia. Sebastián sintió que sus piernas flaqueaban. Se apoyó contra uno de los estantes, derribando accidentalmente un paquete de galletas que cayó al suelo con un ruido sordo. No lo recogió. No podía moverse. Los recuerdos que había sepultado tan profundamente comenzaban a removerse como sedimento en aguas turbias. Tu padre se llamaba Rafael, continuó doña Carmela con voz suave pero implacable. Rafael Mendoza. Era carpintero, el mejor del pueblo. Manos mágicas tenía ese hombre, podía hacer que la madera cantara. Y tu madre, Lucía, era la mujer más hermosa de San Miguel. Vendía flores en el mercado, esas flores silvestres que recogía en el cerro. No, susurró Sebastián, pero su voz carecía de convicción. Las imágenes comenzaban a filtrarse en su mente consciente. Manos callosas tallando madera, el olor a aserrín, una risa femenina como campanillas, flores amarillas en un jarrón de barro. Tenías 5 años cuando sucedió, prosiguió la anciana, y Sebastián notó que sus ojos se humedecían. Tu padre salió una noche, dijo que tenía un trabajo importante. Un hombre rico de la ciudad había encargado un mueble especial, muy caro. Rafael estaba emocionado. Decía que con ese dinero podrían mudarse a un lugar mejor, dar una vida mejor a su hijo. La voz de doña Carmela se quebró ligeramente, pero nunca regresó. La siguiente semana encontraron su camioneta abandonada en la carretera hacia la capital. No había cuerpo, no había sangre, no había explicación. Solo la camioneta vacía con las herramientas de carpintería todavía en la parte trasera. La policía dijo que probablemente había huido con otra mujer, que así hacían los hombres irresponsables. Pero yo conocía a Rafael. Ese hombre adoraba a tu madre y a ti. Jamás los habría abandonado. Las palabras fluían como un río desbordado, arrastrando con ellas los diques que Sebastián había construido alrededor de su pasado. Recordaba ahora. Recordaba llorar durante días, aferrándose a la falda de su madre, mientras ella miraba por la ventana esperando que su esposo regresara. Recordaba no entender por qué su padre no volvía a casa, por qué no lo levantaba en sus brazos fuertes como antes, por qué su banco de trabajo permanecía vacío en el taller. Tu madre no lo superó, continuó doña Carmela limpiándose los ojos con el borde de su delantal. Lucía se fue apagando como una vela. Dejó de comer, dejó de hablar, dejó de vivir realmente. 1 año después enfermó de neumonía. En aquellos tiempos, sin dinero y sin voluntad de vivir, la neumonía era una sentencia de muerte. Te dejó huérfano a los 6 años. Sebastián cerró los ojos con fuerza, pero las imágenes seguían llegando. Una cama estrecha, sábanas húmedas de fiebre, su madre tosiendo sin parar, él llevándole agua en un vaso rajado, ella acariciando su cabello con dedos débiles, susurrando que todo estaría bien, que su padre volvería pronto. Pero ambos sabían, incluso entonces, que era mentira. Doña Refugio te acogió, dijo la anciana con ternura. Era prima lejana de tu madre. No tenía hijos propios y su marido había muerto años atrás. Te llevó a vivir con ella,
Pero había un problema. La familia de tu padre, los Mendoza, eran gente complicada. Tenían deudas, enemigos, historias oscuras. Refugio temía que alguien viniera buscando venganza o cobrando cuentas pendientes. Así que decidió protegerte de la única manera que conocía. ¿Borrando mi identidad?, preguntó Sebastián con voz ronca. Era la primera vez que participaba activamente en la conversación, que admitía implícitamente que sabía de qué hablaba la anciana. Dándote una nueva oportunidad, lo corrigió doña Carmela con firmeza. Te cambió el nombre, quemó tus documentos de nacimiento, te sacó del pueblo durante 2 años. Cuando regresaron eras Sebastián Romero, su hijo adoptivo venido de otro estado. Nadie hizo preguntas. La gente del pueblo es discreta cuando se trata de proteger a los niños. Todos entendimos que era por tu bien. Sebastián abrió los ojos. Las lágrimas que no había derramado en 25 años amenazaban con desbordarse. ¿Por qué me dice esto ahora? ¿Por qué, después de todos estos años, decide revelarme la verdad? La anciana se levantó del taburete con esfuerzo y caminó hacia él. Colocó una mano arrugada sobre la mejilla de Sebastián, el mismo gesto maternal que probablemente había usado cuando él era pequeño. Porque Refugio me lo pidió antes de morir. Vino a esta tienda hace 3 semanas, cuando ya sabía que le quedaba poco tiempo. Me dijo que si algún día venías al pueblo, si algún día te veía entrar por esa puerta, tenía que contarte la verdad. Dijo que habías construido una vida maravillosa, que eras un hombre exitoso y respetado, pero que vivías con un vacío dentro. Un vacío con la forma exacta de las preguntas que nunca te atreviste a hacer. Es demasiado tarde para buscar respuestas, murmuró Sebastián. Mi padre probablemente está muerto. Mi madre lo está. Doña Refugio también. ¿Qué caso tiene remover el pasado? Doña Carmela lo miró con intensidad. Porque tu padre nunca fue encontrado, Mateo. Porque hay gente en este pueblo que sabe cosas, que vio cosas esa noche. Porque la verdad merece ser conocida, aunque duela. Y porque, negó con la cabeza lentamente, no es demasiado tarde. Nunca es demasiado tarde para saber quién eres realmente. Afuera, el sol seguía brillando con indiferencia sobre las calles polvorientas de San Miguel de los Olivos. Mario esperaba pacientemente junto al Mercedes negro, ignorante del terremoto emocional que sacudía a su jefe en el interior de una tienda de abarrotes. Los niños seguían jugando en la plaza. Las campanas de la iglesia seguían marcando las horas. Pero para Sebastián Romero, el hombre que había sido Mateo Mendoza, el mundo acababa de inclinarse sobre su eje, y nada volvería a estar en el mismo lugar nunca más. Sebastián salió de la tienda de abarrotes como un sonámbulo. La botella de agua seguía en sus manos, aunque no recordaba haberla recogido del mostrador. El sol del mediodía lo golpeó con fuerza, haciéndolo entrecerrar los ojos. Por un momento se quedó inmóvil en la acera, respirando profundamente, intentando que el oxígeno llegara a su cerebro aturdido. Mario se acercó corriendo desde el Mercedes. «Doctor Romero, está bien, se ve pálido. Necesita que llame a alguien». Sebastián negó con la cabeza. «Estoy bien, Mario. Solo necesito caminar un poco. Dame 1 hora. Espérame aquí». «Pero, señor, el calor», comenzó a protestar el chofer. «1 hora», repitió Sebastián con firmeza, y comenzó a alejarse sin esperar respuesta. Sus pies lo llevaron automáticamente por las calles del pueblo, siguiendo caminos que su mente consciente había olvidado, pero que su cuerpo recordaba con precisión inquietante. Pasó frente a la iglesia de San Miguel Arcángel, sus muros blancos resplandeciendo bajo el sol implacable. Dobló en la esquina donde antes había una farmacia y ahora era una tienda de ropa usada. Siguió caminando hasta que se encontró frente a una casa pequeña, de adobe desgastado,
y ventanas con marcos de madera pintados de azul descolorido. Se detuvo en seco. Esta casa. La conocía. La puerta de entrada tenía un escalón de piedra ligeramente hundido. El árbol de ciruelo en el patio delantero, aunque ahora gigantesco, seguía en el mismo lugar. Y ahí, en la esquina izquierda, estaba la ventana de su habitación. Su habitación de cuando era Mateo. Un escalofrío le recorrió la espalda, a pesar del calor sofocante. 25 años habían pasado, pero la casa seguía ahí, testigo silencioso de su infancia robada. Se preguntó quién viviría allí ahora, si sabrían que un niño llamado Mateo había llorado durante noches enteras en esa habitación, esperando que su padre regresara. «Disculpe, señor». La voz lo sobresaltó. Sebastián se giró y vio a un hombre mayor, probablemente de unos 70 años, que lo observaba desde el portón de la casa vecina. Tenía el cabello completamente blanco y usaba un bastón de madera labrada. Su rostro, curtido por el sol, mostraba arrugas profundas que hablaban de una vida de trabajo duro. «¿Busca a alguien?», preguntó el anciano con curiosidad. Sebastián dudó. «No, yo solo pasaba por aquí. Solía conocer esta zona hace muchos años». El anciano entrecerró los ojos, estudiándolo con atención. «Hace muchos años», repitió lentamente. Se acercó cojeando ligeramente, apoyándose en su bastón. «Usted es el hijo de Rafael, ¿verdad? El niño que se fue con refugio». La sorpresa debió reflejarse en el rostro de Sebastián porque el anciano sonrió con tristeza. «Soy don Eugenio. Era vecino de tu familia. Te vi crecer desde que naciste hasta que te fuiste. Tenías 5 años la última vez que te vi, el día del funeral de tu madre». Los recuerdos golpearon a Sebastián con la fuerza de un maremoto. Don Eugenio. Por supuesto, el vecino que arreglaba bicicletas en su patio, el hombre que le había regalado su primer triciclo, que había cargado el ataúd de su madre junto con otros hombres del pueblo. «Don Eugenio», susurró Sebastián, sintiendo que las defensas que había mantenido durante toda su vida adulta se desmoronaban como castillos de arena. El anciano asintió. «Sabía que algún día volverías. Los hijos siempre vuelven, aunque sea solo para buscar respuestas». Hizo un gesto hacia su casa. «Ven, tomemos algo fresco. El sol del mediodía no perdona a nadie». Sebastián lo siguió casi sin pensar. El patio de don Eugenio estaba lleno de plantas en macetas y herramientas de jardinería cuidadosamente ordenadas. Bajo un tejado de lámina había 2 sillas de plástico y una mesa pequeña. El anciano le indicó que se sentara mientras entraba a la casa. Regresó minutos después con 2 vasos de agua de Jamaica helada. «Así que te convertiste en médico», dijo don Eugenio sentándose con esfuerzo. «Lo vi en las noticias hace unos meses. El famoso doctor Sebastián Romero. Tu madre estaría orgullosa». «¿Cuál de ellas?», preguntó Sebastián con amargura. «¿La que murió o la que me crió con mentiras?». Don Eugenio tomó un largo sorbo de su bebida antes de responder. «Refugio te crió con amor. Y si te ocultó la verdad fue para protegerte. En esos tiempos, después de lo que pasó con tu padre, había gente peligrosa haciendo preguntas. ¿Qué pasó realmente esa noche?», preguntó Sebastián inclinándose hacia adelante. «Doña Carmela me dijo que usted sabía cosas, que vio cosas». El anciano miró hacia la casa donde Sebastián había crecido. Su expresión se volvió sombría. «Vi muchas cosas, hijo. Vi demasiadas cosas. Y durante años me pregunté si debía haber hablado, si mi silencio fue cobardía o prudencia. Cuénteme», suplicó Sebastián. «Por favor, necesito saber». Don Eugenio suspiró profundamente. «Tu padre no era solo carpintero. Era un hombre bueno, honesto, trabajador, pero había aceptado un encargo que no debió haber aceptado. Un hombre de la capital, un hombre importante y rico, le pidió que construyera un mueble especial, un escritorio con compartimentos secretos,
Tu padre pensó que era solo para guardar documentos valiosos, cosas de gente rica. Y no era así. No, negó don Eugenio. Ese escritorio era para esconder dinero sucio, dinero del narcotráfico. Tu padre lo descubrió cuando fue a entregar el mueble. Vio cosas que no debía ver, escuchó conversaciones que no debía escuchar. Y cuando intentó retirarse, cuando dijo que solo quería cobrar su trabajo e irse, le hicieron una oferta. ¿Qué tipo de oferta? La única oferta que esa gente hace, respondió el anciano con voz grave. Silencio a cambio de dinero o muerte para él y su familia. Tu padre aceptó el dinero. Regresó a casa esa noche, aterrorizado. Yo lo vi llegar. Estaba pálido, temblando. Se encerró en su casa con tu madre. Los escuché discutir durante horas. Mi madre sabía. Tu madre le rogó que fueran a la policía. Pero tu padre tenía miedo. Conocía historias de familias enteras que habían sido eliminadas por denunciar a esa gente. Decidió que tomarían el dinero y huirían del pueblo. Empezarían de nuevo en otro lugar. Pero nunca llegaron a hacerlo. ¿Qué pasó entonces?, preguntó Sebastián, aunque parte de él no quería saber la respuesta. Don Eugenio cerró los ojos, como si reviviera la escena. La noche siguiente, escuché un vehículo detenerse frente a su casa. No era la camioneta de tu padre, era una camioneta negra, de vidrios polarizados. Vi a 2 hombres llamar a la puerta. Tu padre salió, hablaron brevemente, luego se lo llevaron, lo secuestraron. No sé si fue secuestro o si pensaron que era solo otra reunión, pero tu padre subió a esa camioneta y nunca regresó. Al día siguiente, encontraron su propia camioneta abandonada en la carretera, con las herramientas adentro, pero sin ninguna señal de lucha. Como si hubiera sido colocada ahí deliberadamente para que la encontraran. Y mi madre. Tu madre sabía la verdad, dijo don Eugenio con tristeza. Por eso se enfermó tan rápido. No fue solo la neumonía, fue el miedo, la culpa, el dolor. Se consumió porque sabía que nunca volvería a ver a Rafael y porque temía que vinieran por ti también. Por mí, Sebastián sintió que el aire le faltaba. Eras testigo también, hijo. Estabas en casa esa noche. Eras pequeño, pero los niños ven y escuchan más de lo que los adultos creen. Tu madre temía que recordaras algo, que dijeras algo. Por eso Refugio te cambió la identidad y te sacó del pueblo, para salvarte. El silencio que siguió fue pesado como plomo. Sebastián miraba fijamente su vaso de Jamaica, viendo cómo los cubos de hielo se derretían lentamente. Todo su mundo, tan cuidadosamente construido, se estaba desmoronando. «¿Mi padre sigue muerto?», preguntó finalmente. Don Eugenio lo miró con ojos llenos de compasión y algo más, algo que parecía esperanza. «Nunca encontraron un cuerpo, hijo, y en todos estos años he oído rumores, susurros, historias de un hombre que vive escondido en las montañas, un hombre que alguna vez fue carpintero. Pero son solo rumores, quizás fantasías de un viejo que quiere creer que aún hay justicia en el mundo». Sebastián se levantó bruscamente, el corazón latiéndole con fuerza. «Si hay una posibilidad, aunque sea mínima». Don Eugenio asintió lentamente. «Entonces necesitas hablar con alguien más, alguien que conoció a tu padre mejor que nadie, su hermano mayor, tu tío Ignacio». «Tengo un tío», murmuró Sebastián, casi para sí mismo. «Durante todos estos años nunca supe que tenía familia». Don Eugenio asintió lentamente. «Ignacio Mendoza. Vive en las afueras del pueblo, en un rancho pequeño cerca del río. Después de que Rafael desapareció, Ignacio buscó a tu padre durante meses. Contrató investigadores privados, sobornó policías, siguió cada rumor por remoto que fuera. Gastó todos sus ahorros tratando de encontrar a su hermano menor. ¿Y lo encontró?», preguntó Sebastián con un hilo de esperanza en la voz. El anciano tomó un sorbo de su Jamaica antes de responder.
No sé qué encontró exactamente, pero sé que Ignacio regresó cambiado. Ya no era el mismo hombre. Dejó de hablar del tema, se alejó del pueblo y se dedicó a criar caballos en la soledad. Cuando Refugio se llevó contigo, Ignacio fue a verla. Discutieron durante horas. Yo los escuché desde mi patio. Él quería quedarse contigo, criarte, pero Refugio se negó. Decía que mientras llevaras el apellido Mendoza estarías en peligro. Así que sabía dónde estaba, dijo Sebastián sintiendo una mezcla de tristeza y rabia. Mi tío sabía que yo existía y nunca vino a buscarme. Te estaba protegiendo, corrigió don Eugenio con firmeza. Al igual que todos nosotros, el pueblo entero conspiró en silencio para mantenerte a salvo. Cuando Refugio te cambió el nombre y volvió contigo 2 años después, todos entendimos. Nadie hizo preguntas. Nadie mencionó a los Mendoza. Te convertiste en Sebastián Romero y el niño llamado Mateo simplemente dejó de existir. Sebastián se pasó las manos por el rostro, sintiendo el peso de 25 años de mentiras piadosas. ¿Dónde puedo encontrar a mi tío? Don Eugenio sacó un papel arrugado de su bolsillo y un lápiz. Dibujó un mapa rudimentario. Tomas la carretera hacia el sur, pasas el puente viejo y luego hay un camino de tierra a la derecha. Síguelo durante 3 kilómetros hasta que veas un portón de madera con una herradura clavada. Ese es el rancho San Rafael. Ignacio le puso así en honor a tu padre. San Rafael, repitió Sebastián sintiendo un nudo en la garganta. Se levantó de la silla extendiendo la mano hacia don Eugenio. Gracias. Gracias por cuidar a mi familia todos estos años. El anciano estrechó su mano con sorprendente fuerza. Solo una cosa más, hijo. Ignacio es un hombre duro. El dolor lo endureció como el cuero bajo el sol. No esperes que te reciba con los brazos abiertos y tampoco esperes que te dé respuestas fáciles. Algunas verdades son como cactus, están llenas de espinas sin importar cómo las agarres. Sebastián asintió y salió del patio de don Eugenio. El sol había comenzado su descenso hacia el horizonte, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosas. Caminó de regreso hacia donde había dejado a Mario, su mente procesando toda la información que había recibido en las últimas horas. Su vida entera, tan cuidadosamente construida sobre cimientos de éxito académico y profesional, ahora revelaba grietas profundas que amenazaban con desmoronarlo todo. Mario lo vio llegar y corrió a abrir la puerta del Mercedes. Doctor Romero ya estaba preocupado. Han pasado casi 2 horas. Lo siento, Mario, respondió Sebastián metiéndose al auto. Necesito que me lleves a un lugar. Le mostró el mapa dibujado por don Eugenio. El chofer estudió el papel con el ceño fruncido. Señor, ese camino está en muy mal estado. El Mercedes podría dañarse. No importa, dijo Sebastián con una determinación que no admitía discusión. Llévame allá. El viaje fue silencioso y lleno de baches. La carretera pavimentada pronto dio paso a un camino de tierra lleno de piedras y hoyos. Mario conducía con cuidado, esquivando los peores obstáculos, mientras el lujoso vehículo protestaba con cada sacudida. A ambos lados del camino se extendían campos de maíz y pastizales donde el ganado pastaba tranquilamente. Después de lo que pareció una eternidad, divisaron el portón de madera con la herradura clavada. Mario detuvo el auto y miró a Sebastián por el retrovisor. ¿Quiere que lo acompañe, señor? No, respondió Sebastián abriendo la puerta. Esto es algo que debo hacer solo. Espérame aquí. El portón no tenía candado. Sebastián lo empujó y comenzó a caminar por el sendero que llevaba hacia el interior del rancho. A medida que avanzaba, podía ver corrales de madera donde varios caballos descansaban a la sombra de grandes árboles. Más adelante, una casa de adobe con techo de teja roja se alzaba sólida y sencilla. Junto a la casa había un taller abierto, y fue ahí donde Sebastián vio por primera vez a su tío.
Ignacio Mendoza era un hombre de complexión robusta, probablemente de unos 60 años. Tenía el cabello negro con hebras grises, cortado muy corto. Sus brazos musculosos estaban bronceados por años de trabajo bajo el sol. Vestía jeans desgastados, botas de trabajo y una camisa de mezclilla con las mangas enrolladas. Estaba reparando una silla de montar, sus manos trabajando con la misma precisión que Rafael debió tener al trabajar la madera. Sebastián se detuvo a unos metros del taller, súbitamente inseguro. ¿Cómo se presenta uno a un tío que no sabía que existía? ¿Cómo se pide perdón por estar vivo cuando el hermano de ese hombre había desaparecido? Ignacio levantó la vista. Sus ojos, del mismo verde intenso que Sebastián veía cada mañana en el espejo, se clavaron en él. Durante varios segundos que parecieron eternos, ambos hombres se miraron sin decir palabra. Entonces, algo extraordinario sucedió. Los ojos de Ignacio se llenaron de lágrimas. «Mateo», susurró el hombre dejando caer las herramientas de trabajo. Su voz era ronca, quebrada por la emoción. «Pensé que nunca volvería a verte». Sebastián sintió que algo dentro de él se rompía. Todas las barreras emocionales que había construido durante su carrera como médico, toda la frialdad profesional que había cultivado, se desmoronaron ante la mirada de este hombre que era su sangre, su familia. «Me llaman Sebastián ahora», logró decir, aunque su voz temblaba. Ignacio dio un paso hacia él, luego otro. «Para el mundo serás Sebastián Romero, el médico famoso, pero para mí siempre serás Mateo, el hijo de mi hermano, el sobrino que me quitaron cuando apenas comenzaba a vivir». Los dos hombres se miraron, separados por metros de distancia física, pero unidos por sangre y tragedia. Finalmente, Ignacio abrió los brazos. Sebastián dudó solo un segundo antes de caminar hacia su tío y dejarse abrazar por primera vez en 25 años por alguien que compartía su sangre verdadera. El abrazo fue largo y silencioso. Ignacio sollozaba sin vergüenza, sus manos grandes aferrándose a los hombros de Sebastián como si temiera que fuera a desaparecer. Sebastián, acostumbrado a controlar sus emociones, se permitió por primera vez en décadas llorar abiertamente. Lágrimas por el padre que perdió, por la madre que murió de dolor, por la infancia que le robaron, por todos los años vividos como otra persona. Cuando finalmente se separaron, Ignacio limpió sus lágrimas con el dorso de la mano. «Pareces igual a Rafael», dijo con voz ronca. «Los mismos ojos, la misma forma de la mandíbula. Es como verlo a él cuando tenía tu edad». «Don Eugenio me dijo que lo buscaste», dijo Sebastián, «que gastaste todo tratando de encontrarlo». La expresión de Ignacio se endureció. «Busqué a mi hermano durante 2 años. Seguí cada pista, cada rumor, cada susurro. Gasté hasta el último centavo que tenía, y al final logró detenerse, como si las palabras fueran demasiado pesadas para pronunciarlas». «¿Qué encontraste?», preguntó Sebastián, aunque temía la respuesta. Ignacio lo miró directamente a los ojos. «Encontré la verdad, una verdad que me ha perseguido cada día desde entonces. Ven, necesitamos hablar en privado. Lo que tengo que decirte cambiará todo lo que crees saber sobre tu padre y sobre esa noche». Ignacio condujo a Sebastián hacia el interior de la casa. El lugar era sencillo pero acogedor, con muebles rústicos hechos a mano y paredes decoradas con fotografías en blanco y negro. Sebastián se detuvo frente a una de ellas. Mostraba a 2 hombres jóvenes sonriendo a la cámara, uno con el brazo sobre los hombros del otro. El parecido entre ellos era innegable, aunque uno era ligeramente más alto y delgado. «Ese es Rafael y yo», dijo Ignacio desde la cocina donde servía 2 vasos de agua. «Fue tomada 3 meses antes de que desapareciera. Éramos inseparables entonces». Sebastián estudió la fotografía con intensidad.
Su padre lucía feliz, despreocupado. Era difícil reconciliar esa imagen con la historia de terror que don Eugenio le había contado. Tenía 26 años en esta foto, continuó Ignacio acercándose con los vasos. Yo 31. Pensábamos que teníamos toda la vida por delante. ¡Qué ingenuos fuimos! Se sentaron en un sofá de piel desgastada. Ignacio tomó un largo trago de agua antes de comenzar a hablar. Durante 2 años busqué a Rafael como un hombre poseído. Dejé mi trabajo, vendí mi camioneta, empeñé todo lo que tenía de valor. Contraté a 3 investigadores privados diferentes, sobornó policías, habló con informantes, siguió rumores hasta las montañas más remotas de Michoacán. ¿Y qué encontraste?, preguntó Sebastián inclinándose hacia adelante. Al principio nada. Rafael había desaparecido como humo, pero seguí buscando, seguí preguntando, hasta que un día, un policía corrupto que había aceptado mi dinero me llamó. Me dijo que tenía información sobre mi hermano, pero que tendría que pagar más si quería saberla. Conseguí el dinero como pude, y me citó en un bar en las afueras de Morelia. Ignacio hizo una pausa, sus manos apretando el vaso con tanta fuerza que Sebastián temió que se rompiera. El policía me mostró un expediente que oficialmente no existía. En él había declaraciones de testigos, fotografías, reportes, todo sobre el caso de tu padre. ¿Qué decían esos reportes? Que la noche que Rafael desapareció, 3 hombres armados llegaron a buscarlo. No lo secuestraron. Lo invitaron amablemente a subir a la camioneta. Rafael fue voluntariamente porque le dijeron que el hombre para quien había construido el escritorio quería pagarle un bono extra por su discreción. Tu padre pensó que sería una reunión rápida, pero no lo fue, susurró Sebastián. No. Lo llevaron a una casa en las afueras de la ciudad. Ahí estaba el hombre rico, un empresario llamado Mauricio Salazar, un nombre respetable en la sociedad, pero en realidad era el cerebro detrás de una red de lavado de dinero del cartel. Le pagaron a Rafael el doble de lo acordado. Le dijeron que había hecho un excelente trabajo y que querían contratarlo para más proyectos similares. Y mi padre aceptó. Tu padre rechazó la oferta, corrigió Ignacio con un atisbo de orgullo en la voz. Les dijo que solo era un carpintero simple, que no quería involucrarse en nada ilegal, que tenía una esposa y un hijo pequeño y que solo quería vivir en paz. La expresión de Ignacio se oscureció. Fue entonces cuando las cosas se pusieron feas. Salazar le explicó que Rafael ya estaba involucrado, que había construido el escritorio, que había visto los compartimentos llenos de dinero, que conocía los rostros de las personas presentes. Le dijeron que tenía 2 opciones, trabajar para ellos y hacerse rico, o rechazar la oferta y nunca volver a ver a su familia. Sebastián sintió que el estómago se le revolvía. Mi padre eligió protegernos. Tu padre era un hombre inteligente. Les dijo que aceptaba, que haría lo que ellos quisieran. Le dieron un adelanto generoso y lo dejaron ir. Pero Rafael sabía que estaba en una trampa. Según el expediente policial, tu padre fue directamente a la estación de policía más cercana esa misma noche. Intentó denunciar todo lo que había visto, pero la policía estaba comprada. No toda, aclaró Ignacio. Había un oficial honesto, un joven llamado García. Tomó la declaración de Rafael, fotografió el dinero que llevaba como evidencia y prometió investigar. Pero cometió el error de mencionar el caso a su superior, y ese superior estaba en la nómina de Salazar. Dios mío, murmuró Sebastián llevándose las manos a la cabeza. 2 días después de que Rafael hizo la denuncia, lo encontraron. Ignacio se levantó y caminó hacia una cómoda vieja en la esquina de la sala. Sacó una carpeta gruesa y se la entregó a Sebastián. Aquí está todo. Las fotos, los reportes, las declaraciones. Es la copia que el policía corrupto me vendió.
Me costó todo lo que tenía, pero valió la pena. Con manos temblorosas, Sebastián abrió la carpeta. Las primeras páginas eran reportes policiales escritos a máquina. Luego venían fotografías. Su corazón casi se detuvo cuando vio la imagen de su padre, claramente golpeado, con el rostro hinchado y sangre seca en la comisura de los labios. «Está vivo en esta foto», dijo rápidamente Ignacio al ver la reacción de su sobrino. «Herido, pero vivo». Esa foto fue tomada por el oficial García cuando lo encontró en un camino rural 3 días después de su desaparición. «¿Lo encontraron?», preguntó Sebastián sin poder creer lo que escuchaba. «Sí, Rafael estaba inconsciente, pero vivo. Lo habían golpeado brutalmente y lo habían dejado por muerto al lado del camino. García lo llevó a un hospital en la capital, donde lo atendieron en secreto. Cuando Rafael despertó, estaba aterrorizado. Les dijo que los hombres de Salazar lo habían torturado, tratando de averiguar si había hablado con la policía. Cuando admitió que sí lo había hecho, lo golpearon hasta dejarlo inconsciente y lo tiraron como basura. Entonces mi padre sobrevivió». La voz de Sebastián era apenas un susurro lleno de esperanza. Ignacio asintió lentamente. García entendió que Rafael nunca estaría a salvo mientras Salazar pensara que estaba vivo. Así que idearon un plan. Abandonaron la camioneta de Rafael en la carretera para que pareciera que había desaparecido voluntariamente. Mientras tanto, movieron a tu padre a un hospital diferente bajo un nombre falso. Cuando se recuperó lo suficiente, García lo ayudó a huir. «¿A dónde?», preguntó Sebastián con el corazón latiéndole salvajemente. «Al principio, a la Ciudad de México, luego a Guadalajara». Rafael cambiaba de ciudad cada pocos meses, siempre usando nombres falsos, siempre trabajando en empleos temporales que no requirieran documentación. García le enviaba dinero cuando podía, usando intermediarios, pero tu padre nunca pudo regresar, nunca pudo ver a tu madre otra vez, nunca pudo abrazarte. «¿Por qué?», gritó Sebastián poniéndose de pie. «¿Por qué no volvió por nosotros? Podríamos haber huido juntos, haber comenzado de nuevo en otro lugar». Ignacio lo miró con tristeza infinita. «Porque Salazar amenazó específicamente a tu madre y a ti. Le dijeron que si alguna vez intentaba contactar a su familia, los matarían a ambos frente a sus ojos antes de matarlo a él. Tu padre tomó la decisión más dolorosa que un hombre puede tomar. Eligió vivir como muerto para mantenerte vivo a ti». Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Sebastián. «Mi madre murió sin saber que él estaba vivo. Tu madre murió de un corazón roto», corrigió Ignacio suavemente. «Y Rafael lo supo. García se lo dijo 6 meses después de que Lucía muriera. Tu padre cayó en una depresión terrible. Dejó de moverse de ciudad en ciudad. Se instaló en un pueblo remoto de Jalisco y comenzó a beber. García perdió contacto con él durante casi 1 año. Y después, algo cambió. Rafael dejó de beber, encontró trabajo en un aserradero, comenzó a reconstruir su vida, o lo que quedaba de ella. García me contactó hace 15 años. Me dio una dirección, un nombre falso y una advertencia. Me dijo que podía ir a ver a mi hermano, pero que nunca debía mencionarlo en el pueblo, nunca debía llevar a nadie más y nunca debía intentar traerlo de vuelta. «¿Fuiste a verlo?», preguntó Sebastián, aunque ya conocía la respuesta. «Fui», confirmó Ignacio, «y lo he visitado cada año desde entonces, siempre con cuidado, siempre asegurándome de que nadie me siga. Tu padre vive ahora en un pueblo pequeño de Jalisco llamado San Pedro de los Pinos. Trabaja como carpintero bajo el nombre de Roberto Flores. Vive solo, en una casa modesta, rodeado de los muebles que construye, y cada día,
Cada maldito día de estos últimos 25 años ha pensado en ti. Está vivo, repitió Sebastián como si necesitara decirlo en voz alta para creerlo. Mi padre está vivo. Sí, dijo Ignacio poniéndose de pie y colocando ambas manos sobre los hombros de su sobrino. Rafael Mendoza, tu padre, está vivo y ha esperado 25 años por este momento, aunque nunca se atrevió a esperar que realmente llegara. Sebastián no pudo dormir esa noche. Se había quedado en el rancho de Ignacio, en una habitación de huéspedes sencilla con una cama de hierro forjado y sábanas que olían a lavanda. Pero cada vez que cerraba los ojos, su mente se llenaba de imágenes contradictorias. Su padre golpeado al borde de la muerte. Su padre vivo, trabajando madera en algún pueblo lejano. Su madre muriendo sin saber la verdad. 25 años de soledad y secretos. Cuando el primer rayo de sol entró por la ventana, Sebastián ya estaba levantado. Encontró a Ignacio en la cocina preparando café en una olla de barro. Su tío lucía igualmente desvelado, con ojeras profundas que hablaban de una noche de insomnio compartido. ¿Decidiste algo?, preguntó Ignacio sin voltear a mirarlo, concentrado en el café que burbujeaba sobre la estufa de leña. Tengo que verlo, respondió Sebastián con voz firme. No puedo regresar a mi vida sabiendo que mi padre está vivo y a solo unas horas de distancia. Ignacio sirvió 2 tazas humeantes y se sentó frente a su sobrino en la mesa de madera rústica. Es peligroso. Mauricio Salazar murió hace 10 años, pero su organización sigue operando. Hay gente que todavía recordaría a Rafael Mendoza si lo vieran, gente que podría reconocer la conexión si un médico famoso, de repente, comienza a visitar a un carpintero humilde en Jalisco. Entonces iré discretamente, insistió Sebastián, sin llamar la atención. Puedo decirle a Mario que regrese a la ciudad, puedo tomar un autobús, vestirme diferente. ¿Y tu agenda?, preguntó Ignacio con una ceja levantada. Eres un cirujano reconocido internacionalmente. No puedes simplemente desaparecer sin que la gente haga preguntas. Sebastián sacó su teléfono y revisó su calendario. Tenía 2 cirugías programadas para la semana siguiente, 3 conferencias en el mes y una junta del Consejo Médico el viernes. Su vida entera estaba planificada con precisión militar, cada hora contabilizada, cada minuto comprometido. Por primera vez en años, nada de eso le pareció importante. Cancelaré todo, dijo con determinación. Mi asistente puede reprogramar las cirugías. Las conferencias tendrán que esperar. Esto es más importante. Ignacio tomó un sorbo de café, estudiando a su sobrino con atención. Sabes que una vez que lo veas, una vez que cruces esa puerta, tu vida cambiará para siempre. No hay vuelta atrás. Las preguntas que te has hecho durante 25 años tendrán respuestas, pero esas respuestas traerán nuevas preguntas, nuevos dolores. Lo sé, respondió Sebastián, pero vivir sin saber es peor que enfrentar cualquier verdad. Entonces te llevaré, decidió Ignacio poniéndose de pie, pero tenemos que hacerlo con cuidado. Nada de Mercedes lujosos, nada de trajes caros. Iremos en mi camioneta, vestidos como rancheros comunes, y le dirás a tu chofer que regrese a la ciudad con alguna excusa. 1 hora después, Sebastián había despedido a Mario con la historia de que se quedaría unos días en el pueblo para arreglar asuntos de la herencia. El chofer había aceptado sin hacer preguntas, aunque su mirada revelaba curiosidad. El Mercedes negro desapareció por el camino de tierra, levantando una nube de polvo. Ignacio le prestó ropa a Sebastián. Jeans desgastados, una camisa de algodón a cuadros, botas de trabajo gastadas y un sombrero de paja. Cuando Sebastián se miró en el espejo, casi no se reconoció. El famoso doctor Sebastián Romero había desaparecido, reemplazado por alguien que podría ser cualquier trabajador del campo. Perfecto, sonrió Ignacio. Ahora sí pareces un Mendoza.
Subieron a una camioneta Ford vieja pero bien mantenida. El motor arrancó con un rugido irregular y comenzaron el viaje hacia Jalisco. Durante las primeras 2 horas, ninguno habló mucho. Sebastián observaba el paisaje cambiar por la ventanilla, campos de cultivo dando paso a montañas, pueblos pequeños apareciendo y desapareciendo como espejismos. «Cuéntame sobre él», pidió finalmente Sebastián. «¿Cómo es ahora? ¿Qué hace? ¿Cómo vive?» Ignacio mantuvo la vista en la carretera mientras hablaba. «Rafael es diferente al hombre que conocí. El dolor lo cambió, lo hizo más callado, más reservado. Trabaja desde el amanecer hasta el anochecer, creando muebles hermosos que vende en el mercado local. Vive solo en una casa pequeña en las afueras de San Pedro. Tiene un perro viejo llamado Canelo y un jardín donde cultiva jitomates y chiles». Hizo una pausa antes de continuar. «No habla mucho de su pasado. Cuando lo visito, pasamos el tiempo trabajando juntos en su taller, compartiendo comidas sencillas, hablando de cosas sin importancia, pero siempre, siempre termina preguntando por ti. Quiere saber todo, si estás bien, si eres feliz, si lograste tus sueños». «¿Le contabas de mí?», preguntó Sebastián sorprendido. «Al principio no podía. Durante años después de que Refugio te llevó, no supe nada de ti. Fue solo hace 10 años, cuando tu nombre comenzó a aparecer en las noticias como un cirujano brillante, que pude decirle que su hijo se había convertido en alguien extraordinario». «¿Y qué dijo?». «Lloró», respondió Ignacio simplemente. «Lloró como un niño. Dijo que todo su sufrimiento había valido la pena si significaba que tú habías podido vivir, estudiar, convertirte en el hombre que eras. Guarda todos los artículos que aparecen sobre ti. Los recorta de periódicos viejos que consigue en el pueblo. Tiene una caja llena de ellos». Sebastián sintió que las lágrimas amenazaban con desbordarse nuevamente. «Durante todos estos años pensé que era huérfano, que no tenía a nadie en el mundo que realmente me conociera, que supiera de dónde venía. Ahora sabes la verdad», dijo Ignacio. «Tienes un padre que te ama tanto que eligió morir para ti. Un padre que ha vivido en el exilio durante 25 años solo para mantenerte a salvo». El viaje continuó por horas. Se detuvieron una vez para cargar gasolina y comer tacos en un puesto al lado de la carretera. Ignacio pagó en efectivo, evitando dejar cualquier rastro digital. Sebastián comenzaba a entender la paranoia necesaria para mantener el secreto de su padre a salvo durante tantos años. Cuando el sol comenzó a descender hacia el horizonte, finalmente vieron el letrero que indicaba San Pedro de los Pinos. Era un pueblo incluso más pequeño que San Miguel de los Olivos, con una sola calle principal bordeada de casas modestas y algunos comercios. La iglesia del pueblo, pintada de un amarillo descolorido, dominaba la plaza central. Ignacio condujo hasta las afueras del pueblo, por un camino sin pavimentar que serpenteaba entre árboles de pino. Finalmente se detuvo frente a una cerca de madera que rodeaba una propiedad pequeña. Detrás de la cerca se veía una casa de adobe con techo de lámina, un taller abierto lleno de madera y herramientas, y un jardín cuidadosamente mantenido. «Es aquí», anunció Ignacio apagando el motor. Sebastián miró la casa, el corazón latiéndole tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. En algún lugar dentro de esa modesta propiedad estaba el hombre que lo había engendrado, que había sacrificado todo por él, que había vivido como un fantasma durante 25 años. «No sé si puedo hacer esto», susurró Sebastián de repente abrumado por el miedo. «¿Qué le digo? ¿Cómo empiezo?» Ignacio puso una mano en su hombro. «Le dices la verdad. Le dices que eres su hijo y que viniste a casa. Pero esta no es mi casa. Mi casa está en la Ciudad de México, en un departamento de lujo con vista al Paseo de la Reforma. Mi vida está allá. Tu vida profesional está allá», corrigió Ignacio,
pero tu corazón, tu historia, tus raíces, todo eso está aquí, en este momento, con el hombre que está al otro lado de esa puerta. Mientras hablaban, un perro comenzó a ladrar. Un labrador viejo y amarillo se acercó a la cerca meneando la cola. Detrás de él, saliendo del taller, apareció un hombre, alto, delgado, con el cabello completamente gris y la piel curtida por el sol. Vestía ropa de trabajo manchada de aserrín y llevaba gafas de lectura colgando de una cadena alrededor del cuello. El hombre vio la camioneta de Ignacio y sonrió, levantando una mano en saludo. Luego sus ojos se posaron en Sebastián. La sonrisa se congeló. El brazo cayó lentamente a su costado. Incluso desde la distancia, Sebastián pudo ver cómo el color abandonaba el rostro del hombre. Rafael Mendoza, el carpintero que el mundo conocía como Roberto Flores, el padre que Sebastián había llorado como muerto durante 25 años, se quedó inmóvil mirando la camioneta. Sus labios se movieron, formando una palabra que Sebastián no pudo escuchar, pero que pudo leer perfectamente. Mateo. Ignacio abrió la puerta de la camioneta. «Es hora», dijo suavemente. «Ve con tu padre». Sebastián bajó de la camioneta con piernas que apenas lo sostenían. Cada paso hacia la cerca de madera sentía como caminar a través de agua espesa. El perro viejo, Canelo, había dejado de ladrar y ahora simplemente observaba con ojos sabios, como si entendiera la magnitud del momento. Rafael no se había movido. Seguía parado frente al taller, las manos manchadas de aserrín colgando a los costados, el pecho subiendo y bajando con respiraciones irregulares. Sebastián pudo verlo mejor ahora. Las arrugas profundas alrededor de sus ojos, los surcos marcados en su frente, el cabello que alguna vez fue negro ahora completamente gris. Pero los ojos, esos ojos verdes que Sebastián veía cada mañana en su propio reflejo, eran inconfundibles. Ignacio abrió la cerca y le hizo un gesto a Sebastián para que pasara. «Tu padre te está esperando», susurró. «Ha estado esperando 25 años». Sebastián cruzó el umbral y comenzó a caminar por el sendero de tierra que llevaba hacia su padre. 30 pasos, 20, 10. Con cada paso, los años se derretían. Ya no era el doctor Sebastián Romero, neurocirujano de fama internacional. Era Mateo, el niño de 5 años que había llorado por su padre cada noche durante meses. Rafael dio un paso vacilante hacia adelante, luego otro. Sus labios temblaban intentando formar palabras que no llegaban. Cuando solo los separaban 2 metros, se detuvo. Las lágrimas corrían libremente por sus mejillas curtidas por el sol, dejando rastros brillantes en su piel bronceada. «Mateo», logró decir finalmente, su voz quebrada por la emoción. «Mi niño, mi Mateo». «Papá», respondió Sebastián, y esa palabra, que no había pronunciado en 25 años, liberó algo dentro de él. Todas las barreras que había construido, toda la profesionalidad médica, todo el control emocional se desmoronó. Un sollozo profundo escapó de su garganta. Rafael cerró la distancia final entre ellos y envolvió a su hijo en un abrazo desesperado. Sebastián, que era más alto que su padre ahora, se dejó sostener, hundiendo su rostro en el hombro de ese hombre que olía a madera, a sudor honesto, a años de soledad. Rafael temblaba violentamente mientras abrazaba a su hijo, sus manos aferrándose a la camisa de Sebastián como si temiera que fuera una ilusión que podría desvanecerse. «Perdóname», sollozaba Rafael una y otra vez. «Perdóname, hijo, perdóname por dejarte, perdóname por no estar ahí, perdóname por perderte crecer». «No hay nada que perdonar», lloraba Sebastián. «Nada. Hiciste lo que tenías que hacer. Me salvaste la vida». Permanecieron así durante largos minutos, padre e hijo reunidos después de un cuarto de siglo de separación forzada. Ignacio observaba desde la cerca,
limpiándose sus propias lágrimas, mientras Canelo se sentaba pacientemente cerca, como si entendiera que era testigo de algo sagrado. Finalmente Rafael se separó lo suficiente para mirar el rostro de su hijo. Con manos temblorosas tocó las mejillas de Sebastián, trazó la línea de su mandíbula, pasó los dedos por su cabello como para convencerse de que era real. «Eres igual a tu madre», susurró con voz ronca. «Tiene sus ojos, su nariz, esa forma de fruncir el ceño cuando estás pensando profundamente». La mención de Lucía trajo una nueva oleada de dolor. Sebastián vio cómo el rostro de su padre se contraía de agonía. «Lo siento tanto», murmuró Rafael. «Tu madre, Dios mío, tu madre, murió sin saber que yo estaba vivo, murió pensando que la había abandonado. Ella te amó hasta el final», dijo Sebastián tomando las manos de su padre entre las suyas. «Ignacio me lo contó todo. Sé que no tuviste opción. Sé que fue la única manera de protegernos». Rafael negó con la cabeza, las lágrimas renovándose. Debía haber encontrado otra forma. Debía haber sido más inteligente, más fuerte. En cambio, perdí todo. Perdí a tu madre, te perdí a ti, perdí mi vida entera. «Pero estoy aquí ahora», insistió Sebastián apretando las manos de su padre. «Estoy aquí y te encontré. O tú me encontraste. Ya no importa. Lo que importa es este momento». Ignacio se acercó finalmente, colocando una mano en el hombro de su hermano. «Vamos adentro. Tienen 25 años que recuperar y no debemos estar tan expuestos aquí afuera». Los tres hombres entraron a la casa. El interior era espartano pero limpio, con muebles hechos a mano que mostraban la maestría de Rafael con la madera. Pero lo que capturó la atención de Sebastián fue una pared entera cubierta de recortes de periódicos y revistas. Todos eran artículos sobre él, sobre sus logros médicos, sus conferencias, sus investigaciones. Había fotografías de Sebastián recibiendo premios, dando entrevistas, saliendo de hospitales. Era un altar improvisado a la vida de un hijo que el padre solo podía observar desde lejos. «Has estado siguiendo mi carrera», dijo Sebastián acercándose a la pared. «Cada día», respondió Rafael parándose junto a él. «Cuando Ignacio me trajo el primer artículo hace años, sobre un joven cirujano brillante llamado Sebastián Romero, que estaba revolucionando técnicas de neurocirugía, casi no lo creí. Mi hijo, pensé, mi Mateo, se convirtió en un médico que salva vidas, y me sentí tan orgulloso que pensé que mi corazón explotaría». Sebastián tocó uno de los recortes, una fotografía suya dando una conferencia en Suiza. «Todo lo que logré fue porque tú me diste la oportunidad de vivir. Cada vida que salvo, cada paciente que opera, es gracias al sacrificio que hiciste». «No, hijo», lo corrigió Rafael suavemente. «Lo lograste por tu propio talento, tu dedicación, tu inteligencia. Yo solo te di vida. Tú decidiste qué hacer con ella». Se sentaron en la pequeña sala, Rafael sirviendo agua fresca en vasos de vidrio. Durante las siguientes horas, hablaron. Sebastián contó sobre su infancia con Doña Refugio, sobre sus estudios, sobre sus luchas y triunfos en la escuela de medicina. Rafael compartió fragmentos de su vida en el exilio, los trabajos temporales, los pueblos donde había vivido, la soledad que lo acompañaba como una sombra constante. Hubo risas también, momentos de luz en medio de tanta oscuridad. Rafael recordó anécdotas de cuando Sebastián era pequeño, cosas que ni el propio Sebastián recordaba, como la vez que, a los 3 años, intentó construir un caballo de madera con las herramientas de su padre y terminó pegando sus dedos con cola, o la vez que insistió en dormir en el taller porque quería soñar con aserrín. Mientras hablaban, Sebastián observaba a su padre con ojos de médico. Notó las cicatrices en sus manos, probablemente de la golpiza que casi lo mata. Vio cómo favorecía su pierna izquierda al caminar.
señal de alguna lesión vieja que nunca sanó correctamente, y notó el temblor casi imperceptible en sus dedos, que podría ser solo nerviosismo, pero que su experiencia médica identificó como algo más. «Papá», dijo finalmente Sebastián durante una pausa en la conversación. «¿Cuándo fue la última vez que viste a un doctor?» Rafael sonrió con tristeza. «Los doctores hacen preguntas. Requieren documentos, historiales médicos. Para un hombre que oficialmente no existe, los doctores son un lujo que no puedo permitirme. Yo soy doctor», dijo Sebastián con firmeza, «y voy a examinarte. Ahora». «Hijo, no es necesario», comenzó Rafael, pero Sebastián ya había sacado su teléfono, enviando mensajes rápidos. «Es completamente necesario», insistió. «Has vivido 25 años escondiéndote, sacrificándote. Ahora me toca a mí cuidar de ti». Rafael miró a su hijo, este hombre exitoso y seguro que había sido su bebé, y sintió que algo dentro de él sanaba. Durante 25 años había vivido con la culpa, con el dolor, con la sensación de que su sacrificio tal vez no había valido la pena. Pero ahora, mirando a Mateo convertido en Sebastián, el médico que salvaba vidas, supo que cada momento de sufrimiento había tenido sentido. «Te amo, hijo», dijo Rafael simplemente. «Nunca dejé de amarte, ni un solo día». «Yo también te amo, papá», respondió Sebastián abrazando nuevamente a su padre, «y esta vez no te voy a perder. Nunca más». El examen médico improvisado que Sebastián realizó a su padre esa tarde confirmó sus peores temores. Con la experiencia de años de práctica médica, palpó el abdomen de Rafael, escuchó su corazón con un estetoscopio que siempre llevaba en su maletín y examinó sus reflejos. Lo que encontró lo llenó de preocupación. «Papá, necesito que seas completamente honesto conmigo», dijo Sebastián con voz profesional, aunque le temblaban las manos. «¿Has tenido dolor en el pecho? Falta de aire, mareos?» Rafael evitó su mirada. «A veces, nada grave. Solo soy un hombre viejo». «Tienes 51 años», lo corrigió Sebastián. «No eres viejo, pero tu corazón está trabajando demasiado. Escucho un soplo que no me gusta. Y este temblor en tus manos, ¿cuánto tiempo has tenido?» «Unos meses», admitió Rafael finalmente. «Tal vez un año. No llevo la cuenta». Sebastián cerró los ojos, respirando profundamente para mantener la calma. «Necesitas ver a un cardiólogo. Estudios. Tal vez un electrocardiograma, un ecocardiograma y análisis de sangre completos». «Hijo, sabes que no puedo», dijo Rafael con tristeza. «Roberto Flores no tiene historial médico porque Roberto Flores no existe realmente. Y Rafael Mendoza está muerto según todos los registros oficiales. Entonces, vamos a resucitarlo», declaró Sebastián con determinación. «O vamos a conseguirte documentación real. Tengo contactos, recursos. No voy a permitir que mueras por falta de atención médica después de encontrarte». Ignacio, que había permanecido en silencio observando el examen, intervino. «Es peligroso, Sebastián. Si Rafael resurge oficialmente, si su nombre aparece en algún sistema, alguien podría notarlo. La gente de Salazar tiene ojos en todas partes». «Salazar está muerto», argumentó Sebastián. «Pero su organización no lo está», replicó Ignacio. «Y hay gente con memoria larga. Gente que podría recordar al carpintero que casi destruye una de sus operaciones hace 25 años». El debate continuó durante horas. Rafael insistía en que no valía la pena arriesgar la seguridad por su salud deteriorada. Sebastián argumentaba que había formas de hacerlo discretamente, usando clínicas privadas, pagando en efectivo, usando identidades parcialmente reales. Ignacio trataba de mediar entre ambos, viendo la validez en ambos argumentos. Finalmente, mientras el sol se ocultaba tiñendo el cielo de naranja y púrpura, llegaron a un compromiso. Sebastián haría que un colega de confianza, un cardiólogo discreto que le debía varios favores,
viniera a examinar a Rafael en su casa, sin registros oficiales, sin hospitales, sin dejar rastro digital. Era arriesgado y poco ortodoxo, pero era mejor que nada. Esa noche, Rafael preparó una cena sencilla: frijoles refritos, tortillas hechas a mano y un guisado de pollo con verduras del jardín. Comieron en la pequeña mesa de la cocina, iluminados por una lámpara de queroseno cuando la electricidad falló brevemente, algo común en esa zona rural. «Cuéntame sobre tu madre», pidió Rafael mientras comían. «Refugio. Ignacio me contó que fue buena contigo, pero necesito escucharlo de ti». Sebastián masticó lentamente, organizando sus pensamientos. «Fue más que buena. Fue mi salvación. Me crió con amor, pero también con disciplina. Me enseñó el valor del trabajo duro. Me empujó a estudiar cuando prefería jugar. Vendió sus únicas joyas para comprar mis libros de medicina». Rafael sonrió con tristeza. «Refugio siempre fue sabia. Lucía, tu madre, y ella eran muy cercanas. Cuando Lucía murió, Refugio lloró como si hubiera perdido a una hermana. Creo que te adoptó tanto por amor como por culpa. Sentía que le debía a Lucía cuidar de ti. Y lo hizo», aseguró Sebastián. «Me dio todo lo que tenía. Una educación, valores, un nombre nuevo, una vida nueva. Pero también me dio algo más. En su lecho de muerte, me hizo prometer que buscaría mis raíces algún día, que no olvidara de dónde venía. Por eso regresaste al pueblo», comprendió Rafael. «Por eso regresé. Y me alegro de haberlo hecho». Después de la cena, Rafael llevó a Sebastián a su taller. El espacio olía intensamente a madera fresca, a barniz, a acerrín. Había mesas de trabajo cubiertas de herramientas meticulosamente organizadas, estantes llenos de maderas de diferentes tipos, y en un rincón, varios muebles terminados esperando ser vendidos. «Tu trabajo es hermoso», dijo Sebastián pasando sus dedos por la superficie lisa de un escritorio de roble. Exactamente como recordaba el taller de cuando era niño, aunque esos recuerdos eran borrosos y fragmentados. «La carpintería fue lo único que me mantuvo cuerdo todos estos años», admitió Rafael. «Cuando trabajo la madera, puedo olvidar por un momento. Puedo dejar de pensar en todo lo que perdí». Se acercó a un armario cerrado con llave en la esquina del taller y lo abrió. Dentro había una caja de madera bellamente tallada. La sacó con reverencia y la colocó sobre la mesa de trabajo. «Esto», dijo abriendo la caja, «es lo único que salvé de mi vida anterior». Sebastián miró el contenido de la caja. Había fotografías amarillentas de su familia, de Rafael y Lucía en su boda, de un bebé que debía ser él mismo. Había un mechón de cabello castaño atado con un listón azul. Y había cartas, muchas cartas escritas en papel delgado con tinta que comenzaba a desvanecerse. «Son cartas que le escribí a tu madre después de su muerte», explicó Rafael con voz quebrada. «Cartas que nunca pudo leer. Le contaba sobre mi día, sobre los lugares donde vivía, sobre cuánto la extrañaba. Y también le escribí a ti, una carta cada año en tu cumpleaños». Rafael sacó un fajo de sobres atados con una cuerda. 25 cartas, una por cada año que has estado vivo sin mí. Nunca pude enviártelas, pero las escribí de todas formas. Pensé que tal vez, algún día, si ocurría un milagro y nos reencontrábamos, podrías leerlas. Sebastián tomó las cartas con manos temblorosas. Cada sobre tenía una fecha escrita con cuidado. La primera decía 6 años, la siguiente 7 años, y así sucesivamente hasta la más reciente que decía 30 años. Su padre había documentado meticulosamente cada cumpleaños perdido, cada año de ausencia. «¿Puedo leerlas?», preguntó Sebastián, apenas capaz de hablar. «Son tuyas», respondió Rafael. «Siempre fueron tuyas». Esa noche, Sebastián se quedó despierto en el pequeño cuarto de huéspedes que Rafael mantenía impecablemente limpio,
a pesar de nunca recibir visitas. Bajo la luz tenue de una lámpara, abrió la primera carta. La caligrafía era cuidadosa, las palabras elegidas con amor. Mi querido Mateo, decía la carta del 6º cumpleaños, hoy cumples 6 años y no estoy ahí para celebrarlo contigo. No puedo darte un abrazo, no puedo cantarte las mañanitas, no puedo ver tu sonrisa cuando soplas las velas de tu pastel, pero quiero que sepas que pienso en ti cada momento de cada día. Espero que seas feliz, que estés sano, que Refugio te esté cuidando bien. Algún día, cuando seas mayor y puedas entender, sabrás que todo lo que hice fue por amor. Tu papá que te ama, Rafael. Sebastián leyó carta tras carta, siguiendo la vida de su padre a través de sus palabras. Leyó sobre la depresión que casi lo mata cuando supo de la muerte de Lucía. Leyó sobre los trabajos duros que tomaba, moviéndose de ciudad en ciudad como un fantasma. Leyó sobre el día que vio su nombre en el periódico como estudiante destacado de medicina y cómo Rafael lloró de alegría. La carta del cumpleaños número 25, escrita apenas unos meses atrás, era diferente, más corta, más urgente. Mateo, mi hijo, decía la carta. Si estás leyendo esto significa que finalmente nos encontramos, o que he muerto y alguien te entregó estas cartas. Tengo que decirte algo importante. He guardado un secreto durante todos estos años, algo que ni siquiera Ignacio sabe. El oficial García, el hombre que me salvó la vida, me dio algo antes de morir hace 5 años. Me dio un expediente completo sobre Mauricio Salazar y su organización, nombres, fechas, cuentas bancarias, evidencia de crímenes. Me dijo que algún día podría usarlo para limpiar mi nombre, para regresar a la vida. Pero tuve miedo de que si lo usaba, te encontrarían. Ahora estoy enfermo y sé que no me queda mucho tiempo. Si estás leyendo esto, necesitas saber que ese expediente existe. Está escondido en el taller, debajo de la tercera tabla del piso, comenzando desde la ventana este. Úsalo si quieres justicia. Úsalo si quieres que tu padre pueda morir con su verdadero nombre. Te amo más de lo que las palabras pueden expresar. Sebastián dejó caer la carta, su corazón latiendo salvajemente. Su padre tenía evidencia contra la organización que lo había obligado al exilio. Evidencia que podría no solo limpiar su nombre, sino potencialmente desmantelar una red criminal completa. Se levantó de la cama y caminó silenciosamente hacia el taller. La casa estaba en silencio. Rafael e Ignacio dormían profundamente después del día emocionalmente agotador. Usando la linterna de su teléfono, Sebastián contó las tablas del piso desde la ventana este. 1, 2, 3. La tercera tabla tenía señales de haber sido levantada repetidamente. Con cuidado, usando una herramienta que encontró en la mesa de trabajo, levantó la tabla. Debajo, envuelto en plástico y perfectamente preservado, estaba un folder grueso. Lo sacó con manos temblorosas y lo abrió. Lo que vio dentro le quitó el aliento. Documentos bancarios, fotografías de encuentros criminales, declaraciones firmadas, organigramas completos de la red de Salazar. No era solo evidencia, era una bomba que podría sacudir los cimientos del crimen organizado en 3 estados. Sebastián sostuvo el expediente sintiendo el peso de 25 años de silencio, de exilio, de sacrificio. Tenía en sus manos el poder de dar a su padre su vida de vuelta. Pero también tenía en sus manos algo que podría ponerlos a ambos en peligro mortal. La pregunta era simple pero aterradora. ¿Qué debía hacer con esta información? Sebastián no durmió el resto de la noche. Permaneció sentado en el piso del taller, rodeado de documentos esparcidos, leyendo cada página del expediente que el oficial García había compilado durante años. Era una obra maestra de investigación policial, meticulosa y devastadora.
nombres de políticos corruptos, jueces en la nómina del cartel, rutas de tráfico, cuentas bancarias en paraísos fiscales. Y en el centro de todo, fotografías y documentos que vinculaban directamente a Mauricio Salazar, con al menos 12 asesinatos, incluyendo el intento contra Rafael. Cuando el sol comenzó a asomarse por el horizonte, Sebastián había tomado una decisión. No podía guardar esto en silencio. 25 años de injusticia eran suficientes. Su padre merecía vivir sus últimos años con su verdadero nombre, con dignidad, sin esconderse como un criminal cuando era la víctima. Encontró a Rafael despierto en la cocina, preparando café. Su padre lo miró y supo inmediatamente que había encontrado el expediente. «¿Leíste la carta?», dijo Rafael. No era una pregunta. «La leí», confirmó Sebastián colocando el expediente sobre la mesa de la cocina. «Y leí esto también. Papá, esto es suficiente para desmantelar la organización entera, para limpiar tu nombre, para darte tu vida de vuelta». Rafael sirvió 2 tazas de café con manos que temblaban ligeramente. «Lo sé. García me lo dijo antes de morir. Me rogó que lo usara, que no dejara que su trabajo de años se desperdiciara. Pero tuve miedo, hijo. He vivido con miedo durante tanto tiempo que se convirtió en mi compañero constante». Ignacio apareció en la puerta de la cocina, desaliñado y bostezando. «¿Qué están haciendo despiertos tan temprano?», preguntó. Luego vio el expediente sobre la mesa. Su expresión cambió inmediatamente. «Dios mío, es el archivo de García. ¿Lo conocías?», preguntó Sebastián sorprendido. «García me contactó hace años», explicó Ignacio sentándose pesadamente en una silla. «Me dijo que tenía evidencia, que podía ayudar a Rafael. Pero también me advirtió que usarla sería peligroso, que la organización de Salazar tenía tentáculos en todas partes y que exponer esto podría costar vidas». «¿Y ahora qué hacemos?», preguntó Rafael mirando a su hijo y a su hermano. «Sebastián acabó de encontrarme después de 25 años. No puedo pedirle que arriesgue su vida, su carrera, todo lo que ha construido». Sebastián tomó la mano de su padre sobre la mesa. «No me estás pidiendo nada. Estoy decidiendo por mí mismo. Soy médico, he dedicado mi vida a salvar personas. Pero ¿qué sentido tiene salvar extraños si no puedo salvar a mi propio padre? No de una enfermedad esta vez, sino de una vida de exilio inmerecido». Los 3 hombres permanecieron en silencio por un momento, el peso de la decisión aplastando el aire de la pequeña cocina. Finalmente, Ignacio habló. «Si vamos a hacer esto, necesitamos hacerlo bien. No podemos simplemente llevar estos documentos a la policía local. La corrupción llega demasiado lejos. Necesitamos ir directamente a la cima». «Conozco a alguien», dijo Sebastián después de pensar un momento. «Un fiscal federal que ha estado investigando casos de corrupción vinculados al narcotráfico. Nos conocimos en una conferencia hace 2 años. Es honesto, incorruptible. Si alguien puede manejar esto de manera segura, es él». «¿Y si falla?», preguntó Rafael. «Si la información se filtra antes de que puedan actuar». «Entonces huimos», respondió Sebastián con firmeza. «Los 3. Tengo recursos, contactos internacionales. Podemos desaparecer si es necesario, pero al menos habremos intentado hacer lo correcto». Rafael miró a su hijo con ojos llenos de lágrimas. «¿Cuándo te volviste tan valiente?». «Aprendí del mejor», respondió Sebastián apretando la mano de su padre. Los siguientes 2 días fueron un torbellino de actividad. Sebastián contactó al fiscal federal, un hombre llamado Rodrigo Vega, conocido por su reputación impecable y su determinación inquebrantable contra la corrupción. La conversación inicial fue por teléfono, con Sebastián siendo deliberadamente vago sobre los detalles, pero dejando claro que tenía información que podría romper un caso importante. Vega accedió a reunirse en persona.
pero insistió en tomar precauciones extremas. El encuentro se realizaría en un lugar neutral, con medidas de seguridad, y solo después de que Vega verificara algunos detalles básicos. Mientras tanto, Sebastián coordinó la llegada del cardiólogo que había prometido para examinar a Rafael. El doctor Hernández llegó al tercer día, conduciendo un auto discreto y vistiendo ropa casual para no llamar la atención. Era un hombre de mediana edad, con una reputación brillante y una lealtad absoluta a Sebastián, quien había salvado la vida de su esposa años atrás durante una cirugía complicada. Examinó a Rafael minuciosamente, usando equipo portátil que había traído en una maleta médica. Los resultados confirmaron las sospechas de Sebastián. Rafael tenía una válvula cardíaca dañada, probablemente como resultado de la golpiza brutal que sufrió 25 años atrás. El daño había sido progresivo, empeorando lentamente durante décadas hasta llegar al punto crítico actual. Sin intervención quirúrgica, el doctor Hernández le daba a Rafael quizás 6 meses de vida. «Necesita cirugía», dijo Hernández sin rodeos después de completar el examen. «Un reemplazo de válvula. Es un procedimiento delicado pero muy exitoso cuando se hace a tiempo». «¿Y el tiempo?», preguntó Rafael, aunque temía la respuesta. «Semanas, no meses», respondió el cardiólogo. «Mientras más pronto mejor. Cada día que pasa aumenta el riesgo de un fallo cardíaco total». Sebastián sintió que su mundo se estrechaba. Su padre necesitaba cirugía urgente, pero esa cirugía requería documentación, registros médicos, un nombre real. Y ese nombre real lo expondría a peligros potenciales. Era una carrera contra el tiempo en 2 frentes: salvar la vida de Rafael médicamente mientras simultáneamente trabajaban para salvarlo legalmente. El encuentro con el fiscal Vega se programó para el 5.º día. Ignacio insistió en acompañar a Sebastián, dejando a Rafael en casa bajo el cuidado del doctor Hernández, quien había accedido a quedarse unos días más. Viajaron a Guadalajara en la camioneta de Ignacio, llevando el expediente en una mochila que Sebastián mantuvo pegada a su pecho durante todo el viaje. El lugar de encuentro era un restaurante en las afueras de la ciudad, uno que Vega conocía y en el que confiaba. Llegaron temprano y esperaron en una mesa del fondo, nerviosos y alertas. Cuando Vega finalmente apareció, venía acompañado de otros 2 hombres que identificó como agentes federales de su más absoluta confianza. «Doctor Romero», saludó Vega estrechando la mano de Sebastián. Su apretón era firme, su mirada directa. «He investigado un poco desde nuestra llamada. Su historia es fascinante. Neurocirujano brillante, ningún antecedente de problemas legales, ninguna razón aparente para involucrarse en casos de crimen organizado. Así que estoy muy curioso sobre qué lo trae aquí». Sebastián respiró profundo y comenzó a contar la historia. Habló de Rafael Mendoza, el carpintero que construyó un mueble para el hombre equivocado. Habló de las amenazas, la tortura, el exilio forzado. Habló del oficial García y su investigación secreta. Y finalmente, colocó el expediente sobre la mesa. Vega lo abrió y comenzó a leer. Su expresión pasó de interés a asombro, luego a algo parecido a la reverencia. Páginas tras página, documento tras documento, fotografía tras fotografía. Sus 2 acompañantes miraban por encima de su hombro, sus rostros igualmente impactados. «Dios santo», murmuró Vega después de varios minutos. «Esto es más grande de lo que imaginé. Aquí hay suficiente para procesar a 50 personas, desde narcotraficantes hasta políticos de alto nivel. Incluso reconozco algunos de estos nombres, casos que hemos estado investigando durante años, sin poder cerrarlos por falta de evidencia». «¿Puede ayudar a mi padre?», preguntó Sebastián directamente. Vega cerró el expediente y miró a Sebastián con seriedad. «Puedo hacer más que eso. Puedo limpiar completamente su nombre,
restaurar su identidad legal y ofrecerle protección total bajo el programa de testigos protegidos. Pero necesito que entienda algo. Una vez que pongamos esto en marcha, no hay vuelta atrás. La gente mencionada en estos documentos tiene mucho que perder. Serán peligrosos cuando se sientan acorralados. Mi padre se está muriendo, dijo Sebastián con voz firme. Necesita cirugía cardíaca que no puede recibir porque legalmente no existe. No tenemos el lujo del tiempo ni del miedo. Necesitamos actuar ahora. Vega asintió lentamente. Entonces esto es lo que vamos a hacer. Tomaremos el expediente y comenzaremos a procesar órdenes de arresto de inmediato. Trabajaremos con fiscales de confianza en 3 estados simultáneamente. Coordinados golpes para arrestar a todos al mismo tiempo, antes de que puedan advertirse entre ellos. Mientras tanto, su padre estará bajo protección federal. Podemos arreglar documentación temporal para su cirugía, usando una identidad protegida. ¿Y después de los arrestos?, preguntó Ignacio. Después, si las cosas salen como esperamos, Rafael Mendoza podrá volver a existir oficialmente. No tendrá que esconderse nunca más. Sebastián sintió que un peso gigantesco se levantaba de sus hombros. ¿Cuánto tiempo tomará todo esto? Vega consultó con sus colegas. Si movemos todas nuestras piezas correctamente, podemos estar listos en 2 semanas, 3 como máximo. Las órdenes judiciales tomarán tiempo, pero tenemos jueces confiables que pueden agilizar el proceso cuando vean esta evidencia. Mi padre no tiene 3 semanas, dijo Sebastián con urgencia. Necesita cirugía ahora. Entonces la haremos ahora, decidió Vega. Uno de mis agentes tiene contactos en un hospital privado aquí en Guadalajara. Podemos ingresar a su padre bajo una identidad temporal, realizar la cirugía y mantenerlo en recuperación bajo vigilancia federal mientras preparamos los arrestos. Por primera vez en días, Sebastián se permitió sentir esperanza. Estaba funcionando, el plan estaba funcionando. Su padre recibiría atención médica. La justicia finalmente alcanzaría a los criminales que destruyeron su familia. Y después de 25 años de vivir como un fantasma, Rafael Mendoza podría finalmente volver a casa. La cirugía se realizó 3 días después, en el Hospital San Jerónimo de Guadalajara. Rafael fue ingresado bajo el nombre temporal de Roberto Mendoza, una identidad parcialmente real creada por el fiscal Vega para evitar levantar sospechas mientras mantenía cierta autenticidad legal. Sebastián, usando su prestigio médico y sus contactos profesionales, coordinó personalmente cada aspecto del procedimiento. No podía operar a su propio padre. El conflicto de interés y la carga emocional eran demasiado grandes, pero sí seleccionó al mejor cirujano cardiovascular del hospital, un colega respetado llamado Dr. Salinas. Durante las 6 horas que duró la operación, Sebastián esperó en un área privada junto con Ignacio, ambos consumidos por la ansiedad y la esperanza. Agentes federales vigilaban discretamente cada entrada del hospital. En esos mismos momentos, mientras Rafael luchaba por su vida en la mesa de operaciones, equipos coordinados de fiscales y policías federales ejecutaban simultáneamente 53 órdenes de arresto en 3 estados diferentes. La red criminal que había obligado a Rafael al exilio estaba siendo desmantelada pieza por pieza. Cuando el doctor Salinas finalmente emergió del quirófano con una sonrisa cansada, Sebastián sintió que podía respirar por primera vez en días. La cirugía fue un éxito completo, anunció Salinas. La válvula dañada ha sido reemplazada. Su padre necesitará semanas de recuperación, pero con el cuidado adecuado debería tener muchos años más por delante. Sebastián abrazó a su colega, las lágrimas de alivio corriendo libremente por su rostro. Ignacio sollozaba abiertamente, sin importarle quién lo viera, el hermano que había buscado durante años,
el hermano que había creído perdido, tendría una segunda oportunidad de vida. Rafael despertó lentamente en la unidad de cuidados intensivos, rodeado de monitores que pitaban suavemente, marcando el ritmo constante de su corazón reparado. Lo primero que vio al abrir los ojos fue el rostro de su hijo inclinado sobre él, los mismos ojos verdes llenos de lágrimas y amor. «Hola, papá», susurró Sebastián tomando la mano de Rafael con cuidado de no mover las vías intravenosas. «Lo lograste. La cirugía fue perfecta». Rafael intentó hablar, pero su garganta estaba seca por el tubo de respiración que acababan de retirar. Sebastián le acercó un vaso con hielo picado. «Tú», logró decir Rafael finalmente con voz ronca. «Tú lo lograste, hijo, me salvaste». Los siguientes días fueron un torbellino de noticias. Los arrestos coordinados habían sido un éxito rotundo. 53 personas detenidas simultáneamente, incluyendo 3 políticos estatales, 2 jueces y los principales operadores de la red de narcotráfico que alguna vez dirigió Mauricio Salazar. Los medios de comunicación estaban en frenesí, llamándolo la operación anticrimen más exitosa en décadas. Lo que los medios no sabían, lo que el fiscal Vega mantuvo cuidadosamente fuera del ojo público, era el origen de la evidencia. El nombre de Rafael Mendoza no apareció en ningún reporte. Oficialmente, la investigación había sido el resultado de años de trabajo encubierto por parte de agentes federales. El legado del oficial García sería honrado, pero la identidad del testigo clave permanecería protegida. 2 semanas después de la cirugía, Rafael fue dado de alta. No regresó a San Pedro de los Pinos. En cambio, con la ayuda del programa de protección de testigos y los arreglos legales del fiscal Vega, se mudó a una casa segura en las afueras de Guadalajara. Era un lugar modesto, pero cómodo, con un pequeño taller donde Rafael podría eventualmente volver a trabajar la madera cuando se recuperara completamente. Sebastián canceló todos sus compromisos en la Ciudad de México por 3 meses. Sus colegas y el consejo médico del hospital donde trabajaba estaban comprensivos, especialmente cuando explicó que tenía asuntos familiares urgentes que atender. Rentó un apartamento cerca de la casa de su padre y pasaba cada día ayudándolo en su recuperación. Ignacio visitaba cada fin de semana, trayendo noticias del pueblo y historias que hacían reír a Rafael por primera vez en años. Los 3 hombres, unidos por sangre y tragedia, comenzaron a construir lo que nunca habían tenido: una familia real. Un mes después de la cirugía, el fiscal Vega visitó a Rafael con noticias que cambiarían todo. «Tenemos suficiente evidencia procesada y testimonios corroborados», anunció con una sonrisa. «Ya no necesitamos mantenerlo en el anonimato. Rafael Mendoza puede oficialmente volver a existir». Rafael miró a Vega sin comprender completamente. «¿Qué significa eso?» «Significa», explicó Vega sacando documentos de su maletín, «que hemos completado todos los trámites legales. Su certificado de defunción ha sido anulado. Su identificación oficial será reemitida. Legalmente, oficialmente, Rafael Mendoza ha resucitado. Ya no tiene que esconderse. Ya no tiene que usar nombres falsos. Es libre». El silencio que siguió fue profundo. Rafael miró los documentos, su nombre impreso claramente en cada uno. Rafael Mendoza, su nombre real, el nombre que su padre le había dado, el nombre que había llevado con orgullo antes de que todo se derrumbara. Las lágrimas comenzaron a caer, primero lentamente, luego en torrentes. Sebastián abrazó a su padre mientras éste sollozaba. 25 años de dolor, miedo y exilio finalmente liberándose. Ignacio se unió al abrazo, los 3 hombres llorando juntos, sanando juntos. 6 meses después, en un día soleado de primavera, una pequeña multitud se reunió en el cementerio de San Miguel de los Olivos. Rafael Mendoza, usando su nombre real por primera vez en 25 años, se arrodilló frente a 2 tumbas.
Una pertenecía a Lucía, su esposa fallecida hacía tanto tiempo. La otra a Refugio, la mujer que había salvado a su hijo. «Lo siento por tardar tanto en volver», susurró Rafael colocando flores frescas en ambas tumbas. «Pero nuestro hijo está bien, Lucía. Se convirtió en un hombre extraordinario, un médico que salva vidas. Y Refugio, gracias. Gracias por cuidarlo cuando yo no pude. Gracias por darle la vida que yo no podía darle». Sebastián estaba de pie junto a su padre, una mano en su hombro. A su lado, Ignacio observaba en silencio. Detrás de ellos, los vecinos del pueblo se habían reunido. Don Eugenio, apoyado en su bastón, doña Carmela de la tienda de abarrotes, quien había iniciado todo con su reconocimiento. Familias enteras que habían guardado el secreto durante años, que habían protegido a un niño llamado Mateo permitiéndole convertirse en Sebastián. Después de la visita al cementerio, Rafael hizo algo que había soñado durante 25 años. Caminó abiertamente por las calles de San Miguel de los Olivos. No como un fugitivo, no como un fantasma, sino como Rafael Mendoza, el carpintero que había sido víctima de una injusticia terrible, pero que finalmente había encontrado justicia. La gente se detenía a saludarlo, a abrazarlo, a darle la bienvenida a casa. Algunos lloraban, otros sonreían. Todos entendían la magnitud de lo que estaba sucediendo. Un hombre había sido devuelto a la vida, no solo médicamente, sino en todos los sentidos que importaban. Esa noche, en la casa que había pertenecido a doña Refugio y que ahora legalmente era de Sebastián, los tres hombres se sentaron en el portal viendo el atardecer. Rafael había decidido mudarse de vuelta al pueblo, a la casa donde había crecido Mateo, donde había vivido con Lucía, donde su historia había comenzado. «¿Vas a volver a la Ciudad de México?», preguntó Rafael a su hijo. «Tu carrera, tus pacientes, toda tu vida está allá». Sebastián había pensado mucho en esa pregunta durante los últimos meses. Había recibido ofertas de hospitales en Guadalajara, invitaciones para establecer una práctica más cerca de su padre. «Voy a dividir mi tiempo», decidió finalmente. 3 semanas al mes en la ciudad, operando, enseñando, haciendo lo que hago mejor. 1 semana aquí, contigo, recordando de dónde vengo. Rafael sonrió, el tipo de sonrisa que había estado ausente de su rostro durante 25 años. «Eres exactamente el hombre que esperaba que fueras, hijo. Mejor incluso». Mientras el sol se ocultaba tras las montañas, tiñendo el cielo de naranjas y púrpuras, Sebastián pensó en el viaje que lo había traído a este momento. Había venido al pueblo como el doctor Sebastián Romero, famoso neurocirujano, para arreglar los asuntos de una madre adoptiva fallecida. Había planeado quedarse un día, tal vez 2, pero una anciana en una tienda de abarrotes lo había llamado por un nombre que nadie conocía: Mateo. Y ese nombre, olvidado durante 25 años, había abierto una puerta a un pasado que creía enterrado para siempre. Detrás de esa puerta había encontrado un padre vivo, una familia perdida y una verdad que valía más que todos sus logros profesionales juntos. El doctor Sebastián Romero seguiría salvando vidas en los quirófanos de la Ciudad de México, pero Mateo Mendoza, el hijo de Rafael y Lucía, había encontrado finalmente el camino a casa. Y en ese pequeño pueblo de Michoacán, donde las ristras de Chile colgaban de las vigas y los secretos se guardaban con lealtad inquebrantable, un hombre que había estado muerto durante 25 años vivía nuevamente. Algunas historias terminan con la muerte. Esta historia terminó con la vida, con la verdad, con la familia reunida, con el amor que ni el tiempo, ni la distancia, ni el miedo pudieron destruir, y con la promesa de que nunca más se separarían, porque habían aprendido que la familia, la verdadera familia,
vale más que cualquier secreto que pretenda dividirla. El pueblo de San Miguel de los Olivos guardaba ahora una nueva historia, la del médico famoso que visitó el pueblo donde nació, y la anciana de la tienda que lo llamó por un nombre que nadie conocía, el nombre que lo devolvió a sí mismo, Mateo.